reunido para reparar la imagen de San Miguel, que de la base pues está desprendiendo, y ellos pues generosamente pues han dispuesto a la persona que lo va a reparar, que va a estar trabajando aquí en estos días, a partir del martes, vienen aquí a trabajar, a restaurar la base, a pegar los pies de San Miguel, que están bien, ¿verdad? Agradecemos al templo su generosidad. Por otro lado, pues también, como pueden ver, el techo pues está en malas condiciones, y pues lo que vamos a hacer al terminar la fiesta es comenzar la reparación. Ha venido el arquitecto, uno de los arquitectos que tiene contacto con el INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nos ha dicho que pues tristemente se está cayendo el techo, ¿verdad? Se está cayendo el techo por la antigüedad, por el deterioro, que no se caerá en 1 o 2 años, pero en 5 o 10 años, si no se hace algo, se cae la bomba, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer lo que se pueda para la reparación de los techos, y lo que se está recaudando en estos días con la entrada de los años a la corrida, que vamos a empezar la reparación de los techos por la parte de arriba, ¿verdad? Ahora lo veamos por abajo, pero primero es por arriba. Y pues nos decía el arquitecto que no podemos usar cemento, ¿verdad? Tenemos prohibido usar cemento por ser un monumento histórico, entonces se va a reparar con cal, polvo y nopal, ¿verdad? La babita esa que suelta el nopal, pues va a servir de adhesivo para reparar los techos. Es lo único que podemos hacer, ¿verdad? No nos dejan usar, tenemos que reparar, pero no nos dejan usar materiales para hacer. Entonces, por tal motivo, pues les pido a todos ustedes su generosa colaboración. Si alguien quiere donarnos bultos de cal o vetas de polvo, pues alguien tiene en su casa una máquina de nopales, ¿verdad? Pues también vamos a necesitar pues, para reparar los techos, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere donar todo esto, pues puede traerlo aquí a la iglesia, se le entrega al comercial, nosotros vamos a ir pues, juntando para que ya la próxima semana veamos el inicio de la reparación de los techos, para que no se pase nada. Ustedes ven cuando llueve, pues parecería que está lloviendo adentro, ¿verdad? Y también se pasa por el agua. Entonces, vamos a iniciar este primer paso. El segundo mandamiento. Si ustedes se paran aquí atrás donde yo estoy, van a ver que las paredes de la iglesia ya se están abriendo, ¿verdad? Y eso es lo que está ocasionando que el techo se cuartee y está abriendo, ¿verdad? Entonces les invito a que den vuelta por ahí, vean cómo las paredes de allá atrás están abriendo. Entonces, el segundo paso es hacer este estudio que se llama levantamiento para ver cómo están las paredes y cómo está la disposición del techo. Y en un tercer paso, pues ya es solicitar al gobierno federal en la reparación de los techos, ¿verdad? Que es un presupuesto que no nos alcanza, creo que ni con 50 fiestas de San Miguel, ¿verdad? Porque se ponen unos aparatos que hacen que el techo nuevamente vuelva a montarse, ¿verdad? Entonces eso es muy costoso, y pues trataremos de que a través de las autoridades municipales, con el gobierno federal, solicitar un presupuesto para la reparación de los techos. Entonces es lo primero que necesitamos hacer. Creo que tenemos entre todos que cuidar la casa de San Miguel, ¿verdad? Y yo creo que un poquito, colaborando con un granito de arena entre todos, pues podemos hacer que pues, nuestra iglesia se conserve y pues, se quede bonita, ¿verdad? Mi intención, ustedes saben que yo llegué hace 4 meses a la parroquia, pues es hacer y dejar más bonita esta casa, ¿verdad? La pintura también no se puede pintar con bella de pintura, sino tiene que ser con palestrina, que es igual que cal, ¿verdad? Pues también está entre mis ideas. Y otra cosa es la remodelación de esta parte del altar, del presbiterio, que también pues nos decía el arquitecto del INA que hay que dejarlo como tiene que ser, ¿verdad?
Entonces, para tratar de rescatar los lugares de esta iglesia que es preciosa y que me decía que es única en Yucatán, es la única iglesia que por lo menos tiene el piso de piedra estampado, ¿verdad? Ni una otra iglesia en Yucatán tiene este piso tan maravilloso. Entonces hay que cuidarlo entre todos, entonces hay que hacer algunas adecuaciones del presbiterio con la reputación de los hijos. Y eso con la ayuda de todos ustedes lo vamos a realizar. Entonces con esta fiesta, damos inicio a los trabajos de reparación y de renovación de nuestra iglesia de San Juan. Entonces vamos a pedir a San Miguel que nos bendiga y que nos ayude a dejar su casa cada vez más bonita y les agradezco por todo lo que